Buenos días, estudiantes. En el día de hoy vamos a realizar la segunda parte de ángulos complementarios y suplementarios. Recordemos, cuando eran complementarios dos ángulos, la suma era 90, y cuando eran suplementarios, la suma de los ángulos siempre es 180. Entonces vamos a ver algunos ejercicios con esos conceptos. El problema número 1 nos dice: calcule el suplemento del complemento de 25. Solución. Calcule el suplemento es ese. ¿De quién? Del complemento. La letra C, ¿de quién? Del ángulo 25. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Vamos a empezar de derecha a izquierda. ¿Cuánto es el complemento de 25? ¿Cómo vas a calcular su valor? Recuerda, su definición es 90 menos 25. ¿Y cuánto es esa diferencia? Esa diferencia es 65. Ahora vamos a calcular el suplemento de 65. ¿Cuál es la definición del suplemento? Es 180 menos 65. ¿Y eso cuánto nos da? 180 menos 65 es 115. Por lo tanto, ¿cuánto es la respuesta? Es 115. Ejercicio número 2. Nos piden calcular la diferencia de alfa menos beta. Si el suplemento de alfa es 72 y el complemento de beta es 46. Entonces, para encontrar la diferencia, primero calculemos el valor de alfa y luego el de beta. Suplemento de alfa, ¿cómo se define? 180 menos alfa igual a 72. El alfa pasa a sumar a la derecha, 180 igual a 72 más alfa, y el 72 pasa a restar a la izquierda, 180 menos 72 igual a alfa. ¿Cuánto es esta diferencia? Esa diferencia es 108. Por lo tanto, alfa vale 108. De la misma manera vamos a trabajar para el ángulo beta. Ahora aquí nos dice complemento. El complemento, ¿cuál es su definición? Es 90 menos el valor del ángulo, que es beta. Y eso debe ser 46. Ahora, el beta pasa a sumar a la derecha. Sería 90 igual a 46 más beta. El 46 pasa a restar a 90 a la izquierda. 90 menos 46 es igual a beta. ¿Cuánto vale esa diferencia? 90 menos 46 resulta 44. Por lo tanto, vamos a responder la pregunta que nos dice alfa menos beta. 108 menos 44. ¿Cuánto nos da esa diferencia? Esa diferencia nos da 64. Esa es la respuesta del ejercicio número 2. Ejercicio número 3 nos pide calcular el valor de suplemento de 2x. Si el suplemento del complemento de x resulta ser 42. Entonces nosotros debemos recordar algo muy importante, una observación. Cuando se repite una cierta cantidad de veces el suplemento, si era una cantidad par, el suplemento del suplemento puntos suspensivos de x, si era una cantidad par los suplementos, ¿cuánto salía toda esta expresión? Salía el valor de x. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Tenemos el suplemento del complemento de x igual a 42. Entonces vamos a contar 1, 2. Entonces todo esto se elimina. ¿Y cuánto nos quedaría? Solo nos quedaría toda esa expresión. Complemento de x es igual a 42. Complemento de x, ¿cuál es su definición? 90 menos x, y eso es 42. El x pasa a sumar a 42 a la derecha. 90 igual a 42 más x. El 42 pasa a restar a la izquierda. 90 menos 42 igual a x. ¿Y esta diferencia cuánto nos da? 90 menos 42 resulta ser 48. Esa sería la respuesta no. Porque a nosotros, ¿qué nos pregunta? Calcular el suplemento de 2x. El suplemento de 2x sería 2 por 48. ¿Y cuánto vale esa expresión? Sería suplemento de ¿quién? De 2 por 48 sería 96. ¿Y cuál es su definición? 180 menos 96. ¿Y cuánto sale esa diferencia? Sería 84. Esa es la respuesta del ejercicio número 3. Ejercicio número 4 nos dice calcular el suplemento de 2 veces x. Para poder conseguir la respuesta tengo que conseguir el valor de x. Tenemos este gráfico. 4 alfa, x más 15 y 45 juntos están dando media vuelta, es decir, suman 180 grados. 4x más x más 15 más 45, todo debe ser igual a 180. 4x más x es 5 veces x. 15 más 45, eso vale 60, igual a 180. El 60 pasa a restar a 180 a la derecha, sería 5x igual a 180 menos 60.
¿Cuánto es esa diferencia? 180 menos 60 es 120. Y eso es igual a 5x. El 5 pasa a dividir a 120 y ¿cuánto nos daría esta división? Sería 24. Ahora, una vez encontrado el valor de x, yo tengo que conseguir el valor del suplemento de 2 veces 24, que sería suplemento de 48. ¿Y cuánto es el suplemento de 48? 180 menos 48. ¿Y esa diferencia cuánto nos vale? Sería 132. Esa es la respuesta del ejercicio. Ejercicio número 5 nos dice: dos ángulos complementarios miden 2x menos 10 y 3x más 30. Calcule la medida del ángulo menor. Entonces, si tenemos dos ángulos complementarios, ¿qué significa? Que la suma de estos dos ángulos debe ser 90. Entonces vamos a escribir 2x menos 10 más 3x más 30, todo debe ser igual a 90. 2x más 3x es 5x. A 30 le restas 10, te queda 20. Y eso es igual a 90. 5x es igual a ¿cuánto? El 20 pasa a restar a 90 a la derecha y nos daría 90 menos 20, 70. Y eso es igual a 5x. El 5 pasa a dividir a 70 y esa división nos estaría resultando 14. X vale 14. Ahora vamos a reemplazar el valor de x, conseguir el menor de los ángulos. El primer ángulo sería 2, paréntesis 14, menos 10. 2 por 14, 28, menos 10 sería 18. Entonces un ángulo es 18. Vamos a buscar el otro ángulo, el ángulo número 2. ¿Cuánto sería? 3 por 14 más 30. 3 por 14, ¿cuánto nos da? Eso nos da 42 más 30 sería en total 72. Entonces, ¿quién es el menor de los ángulos? La respuesta sería 18. Ejercicio número 6 nos dicen: calcule el suplemento del complemento del complemento del suplemento del suplemento del suplemento de x. Entonces vamos a trabajar esa definición. Nos dice primero, ¿no? El suplemento del complemento del complemento del suplemento suplemento de 100. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces nosotros debemos recordar la regla práctica. Cuando los complementos se repiten una cierta cantidad par, siempre resulta el mismo ángulo. Pero si el complemento se repite una cantidad de veces impar, el complemento se define así, se va a definir de la siguiente manera: 90 menos x. De igual manera para el suplemento, si el suplemento se repite una cierta cantidad de veces par, ¿eso cuánto sale? Sale x. Pero si el suplemento se repite una cantidad de veces impar, ¿cuánto resulta? 180 menos x. Entonces vamos a utilizar esta definición ahí. Vamos a contar de derecha a izquierda. Vamos a contar primero aquí. ¿Cuántos suplementos hay? 1, 2, 3. Como es impar, ¿cómo se define toda esta expresión? Como 180 menos 100. ¿Y cuánto sale todo eso? Sale 80. Entonces ahora tenemos que calcular el suplemento del complemento del ángulo 80. Ahora, si el complemento se repite una cantidad par, ¿cuánto resulta siempre el mismo ángulo? Mira, contemos. 1, 2 es par. Entonces, ¿cuánto vale toda esta expresión? Vale 80, el mismo ángulo. Ahora, para finalizar, tenemos que aplicarle el suplemento de 80. ¿Cuánto sería? Aplicando su definición sería 180 menos 80. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 100. Esa sería la respuesta del ejercicio número 6. Como observas, en cada uno de los ejercicios hemos aplicado la definición del complemento y el suplemento del ángulo. Espero que hayas entendido. Nos vemos en la próxima clase.